El Papa Francisco ha dicho: Dios perdona siempre, las personas a veces, pero la naturaleza no perdona. Cuidemos la Panamazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. El desarrollo en la Amazonía. Los habitantes de la nacionalidad Cofán, en Sucumbíos, cuentan que el mundo fue creado por el dios Chiga. Él creó el firmamento, la tierra y dentro de ella a los hombres y mujeres. Los creó junto con el bosque, los ríos y los animales. En el mundo subterráneo, Chiga creó a los Cuancuas, que son seres grandes, de apariencia humana, que viven debajo de la tierra y se hacen visibles a los hombres. Los Cuancuas son dueños de todos los animales del bosque. Los Cuancuas dan sabiduría a los chamanes para que puedan dirigir a sus pueblos. La sangre de los Cuancuas es el petróleo. Y cuando se saca el petróleo se está matando a los Cuancuas. Si no hay Cuancuas, no hay animales, y tampoco cacería, y viene el hambre. Los chamanes pierden sus poderes, y por eso sus pueblos se acaban. Ahora me explico por qué los cofanes sufrían tanto cuando la petrolera Texaco sacaba petróleo de su suelo, de sus tierras. Recuerdo cuando se organizaron y cerraron un pozo en producción allá en el año 1998. Más de 300 cofanes, acompañados por curas de la iglesia de Sucumbíos, tomaron la plataforma y taparon el pozo durante 12 días. Después el gobierno ecuatoriano les dio la razón y aprobó el cierre por la contaminación que habían sufrido en sus tierras y en sus ríos. Esto nos plantea un problema. ¿Seguimos extrayendo petróleo en la Amazonía o lo dejamos bajo tierra? ¿Seguimos con el modelo extractivista o cambiamos de modelo? Antes de recoger las opiniones de algunos sectores de la sociedad, no olvidemos que todos los estados de la cuenca amazónica son extractivistas y basan su economía y su desarrollo principalmente en la extracción de petróleo y minerales. El modelo a seguir lo decide el gobierno. Es una política del Estado. Lo grave es que hay una dependencia hacia estas actividades que están por encima de los intereses y derechos de los indígenas y de la población. ¿Qué hacemos entonces? ¿Seguimos con el extractivismo o cambiamos al modelo de desarrollo sostenible? Escuchemos qué dicen las organizaciones en la voz de Marco Liqui, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo. Nosotros estamos a nivel regional un poco conversando, hacer una propuesta para que el Estado también gane y nosotros también ganemos. Que se haga una explotación de acuerdo a las normas ambientales, o sea, estrictamente cumpliendo las normas ambientales. Y por otro lado, nosotros estamos diciendo que nosotros como nacionalidad podemos hacer un monitoreo, tal vez, o formar un equipo técnico que controle los impactos ambientales, de acuerdo a nuestra propia forma de control, porque los pueblos y nacionalidades siempre hemos sido conservacionistas, siempre hemos estado
en ese ambiente limpio, sin contaminación, y eso es lo que queremos ahora. La propuesta de los dirigentes es que las comunidades sean una suerte de socios de las petroleras y del Estado, y que reciban su porcentaje de ganancias, que promuevan su desarrollo. No hay que olvidar que toda explotación, cualquiera que sea, daña la selva, y así no se podrá alcanzar el buen vivir que desean las comunidades. Escuchemos la opinión de la hermana Jenny Pantoja, encargada de la pastoral social y la pastoral indígena en la Vicaría del Puyo. El país tiene muchos otros recursos de los cuales puede sacar su sustento. No solo el petróleo es la base fundamental de la economía del país. Es cierto que un país se sostiene a base de su economía, pero para mí ese extractivismo implica dejar a mucha gente sin sus tierras, dejar a muchos indígenas sin sus casas, sin su territorio, sin qué comer. Yo creo que no compensa mantener la economía de un país en contraste con la pobreza de la gente. Los niños, ¿qué van a comer si no va a haber esa tierra que produce? Es cierto que la dependencia de los recursos naturales, de exportación como el petróleo y los minerales, siempre ha sido una característica de la economía de nuestro país. Y cada vez tenemos que exportar más para mantener la economía y el ingreso de divisas. Tampoco este desarrollo ha beneficiado a los sectores más pobres, y mucho menos a las comunidades indígenas dueñas del recurso. La riqueza y los ingresos se han concentrado, y la pobreza se ha profundizado, al igual que la destrucción de los recursos naturales. En este sentido, las ONGs ambientalistas han sido las más críticas de la actividad extractivista del Estado. Escuchemos lo que nos dice Alexandra Almeida, activista por la ecología. Con actividad petrolera no podemos hablar de una sustentabilidad en la Amazonia, porque esta es una actividad que no es para nada sustentable. Esta es una actividad que en poco tiempo se agotará y solamente más sitios serán destruidos. Por lo visto, el Estado va a continuar con el modelo extractivista. Y va a ampliar la frontera petrolera e incluso va a ingresar a reservas naturales y a bosques protegidos, como en el caso del Yasuní. No todo es malo. Te digo que hay algunas experiencias de ese modelo sostenible en algunas zonas de la Amazonía. Escucha esto. Es muy difícil hacer agricultura intensiva. En la Amazonía no se debe hacer porque se destruye ese ecosistema, pero hay otro tipo de agricultura asociada, que hay algunos casos en que se están ya poniendo en práctica en la provincia de Sucumbíos, en la provincia de Orellana, también en la provincia de Pastaza. Es en función de utilizar el bosque amazónico, también hacerle productivo. Es lo que hablan este programa de bosques comestibles, ¿no? O sea, vivir del bosque sin tener que talarlo para sembrar otra cosa a gran escala. Son experiencias que pueden ayudar mucho a una agricultura local para el sustento de las familias. Aquí tenemos que ser creativos, conocer otras experiencias. También el ecoturismo es una posibilidad real, y si es manejado por las comunidades indígenas, mucho mejor. Yutarishka kayanti yandangami pushanu warmi mama wasino. Yutarishka kayanti yandangami pushanu warmi mama wasino. Nikta rikani suma warmi wasino. Panamazonía, fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Una producción de la Red Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador, ALER y Signis.